Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Me estoy quedando calva. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero compartir contigo hoy una información de un último descubrimiento, aprovechando que una amiga de Metabolismo TV, se llama Ada Mercedes, me hace una pregunta. La pregunta de Ada Mercedes a Metabolismo TV es, nos dice: Frank, he mejorado muchísimo con tu información, he bajado 3 tallas, mi ciclo menstrual se reguló, estoy durmiendo mejor, pero por alguna razón me estoy quedando calva, cada vez se me está cayendo más pelo. ¿Qué hago? ¿Okay? Entonces quiero compartir con ustedes que la pérdida de pelo en la mujer no es nada natural, pero tiene solución. Fíjense, aquí tiene muchas mujeres pues andan tratando de ocultar el hecho de que cada vez se le cae más pelo. Cuando se le cae más pelo, se le queda en el cepillo y se empieza a entrever esa calvicie, algunas por el lado y demás. Pero hice un descubrimiento reciente que me da una explicación total de por qué esto pasa, ¿okay? Voy a explicárselo un momentito a la pizarra, ¿okay? De hecho, ya yo tengo unas recomendaciones de unos videos de Metabolismo TV donde va a empezar a ver Ada y las personas que le interesen soluciones. Pero quiero explicarle qué es lo que está pasando, ¿no? Porque eso fue lo que me entusiasmó con el tema, que ya yo sé exactamente qué lo está causando, ¿okay? Fíjense, cuando se habla de pérdida del pelo, sobre todo en la mujer, pues estamos hablando que es esta parte de acá arriba, ¿verdad? Principalmente, o acá, esto de acá, ¿eh? Okay. El pelo, usted pudiera considerar que el pelo es como si fuera una planta. O sea, un folículo de pelo, ¿no? Tiene su raíz, sus raíces, ¿no? Así que calcule que si el cuero cabelludo es así, ¿verdad? Pues ese pelo tiene como unas raíces hacia adentro que se alimentan. ¿Se alimentan de qué? Pues se alimentan de sangre, se alimentan de oxígeno que trae la sangre, se alimentan de nutrientes. Se ha dicho, y muchos expertos por ahí cuando hablan del pelo, ¿verdad? Pues dicen, no, usa biotina. Biotina es una vitamina del complejo B que se ha visto que tiene que ver con las uñas duras, con tener las uñas duras, y se ha visto también que tiene que ver con la pérdida de pelo, ¿no? Pues, pudiera ayudar, ¿no? Otros dicen, vamos a bloquear la hormona de hidrotestosterona, que es la que le tumba el pelo a los hombres, que también se lo puede tumbar a la mujer, y ahí vienen las cremas, esas especiales que venden y demás. Pero nada de eso realmente está yendo a la causa. Para mí siempre es más importante encontrar la causa que tratar de manejar el síntoma, ¿no? Porque si uno arranca la causa de raíz, pues se acabó el síntoma. Entonces, descubrí en estos días, estudiando más a fondo el tema del sistema nervioso, descubrí que cuando, ustedes saben que el sistema nervioso está dividido entre pasivo y excitado, ¿ok? Por ejemplo, yo, Frank Suárez, tengo un sistema nervioso pasivo. Mi esposa Elizabeth tiene un sistema nervioso excitado, ¿no? Hemos visto que hay más tendencia a las personas a tener un cuerpo excitado que pasivo. Yo le diría que en promedio, por ejemplo, los Natural Slim, donde nosotros atendemos, qué sé yo, entre todos los Natural Slim en los distintos países, porque hay Natural Slim en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en los Natural Slim, que atendemos como 3.000 personas a la semana que vienen buscando, la mayoría son mujeres, porque la mujer es la que más dificultad tiene para bajar de peso, los hombres bajamos así rapidito. Pero hemos notado en esas 3.000 y pico personas que nos visitan semanalmente, que la mayoría son mujeres, que muchas tienen pérdida de pelo. O sea, que tú les ves el claro y se nos quejan de la pérdida de pelo, ¿no? Pero también hemos visto que aproximadamente, haciendo un cálculo entre la población, aproximadamente el 60% de las personas que nos visitan tienen sistema nervioso excitado y un poquitito menos del 40% lo tienen pasivo. O sea, que hay más personas que tienen sistema nervioso excitado que pasivo. Esto hace mucha lógica porque vivimos una vida muy estresante, con falta de sueño, y una de las cosas, yo he visto personas que han pasado de pasivo a excitado, pero nunca he visto personas que pasan de excitado a pasivo. Eso es tema para otro día, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas, estoy seguro
y no conozco a Ada Mercedes, no la conozco personalmente, que es la persona que me trae la pregunta, pero estoy seguro que Ada Mercedes tiene un sistema nervioso excitado, ¿no? ¿Por qué? Porque descubrí que el sistema nervioso excitado, que es lo que los médicos llaman simpático, el sistema simpático, este es el sistema que tiene que ver con acción, con pelear, con correr, con estar alerta, y este es el que no la deja dormir. Cuando tú tienes el sistema nervioso excitado muy alterado, pues no va a poder dormir, porque el que le permite dormir es el pasivo, ¿no? Este sistema, como está diseñado para pelear o correr, lo que hace es que cuando el cuerpo está sobre alerta, lo que hace es que para la circulación. O sea, esto cierra los capilares. Cierra los capilares que le dan circulación a partes menos vitales del cuerpo. Las partes menos vitales del cuerpo, para efectos de pelear o correr, ahí cae dentro el pelo. El pelo no nos ayuda mucho a pelear o correr. Por lo tanto, el cuerpo tiene todas unas estrategias donde cuando está muy activo el sistema nervioso excitado, tranca la circulación para darle más circulación a las áreas que más nos ayudan a sobrevivir, pelear o correr, que sería los músculos, el cerebro, abrir los ojos, detectar las cosas, hasta estar listo para pelear o correr y para defenderse, ¿no? Porque cuando hay una emergencia uno tiene que separar recursos, ¿no? El cuerpo opera en esa base. Cuando el cuerpo se ve que hay alguna amenaza o siente que hay alguna amenaza, que es lo que es un sistema nervioso excitado, pues la persona que tiene un sistema nervioso excitado casi no duerme. Pero no duerme porque, si está muy excitado, no duerme. Porque el cuerpo está tan alerta, pendiente de defenderse de la amenaza que siente que hay, que entonces no puede dormir. Usted no puede dormir si sabe que lo van a matar o que hay un peligro, ¿no? Pues básicamente, cuando el sistema nervioso está muy excitado, definitivamente tranca la circulación. Ahora, cuando tranca la circulación, una de las cosas que tranca es, y encontré literatura científica, o sea, literatura de estudios clínicos de universidades, que demuestran que cuando el sistema nervioso excitado está muy activo, la circulación a capilares que le dan sangre y oxígeno y nutrientes al pelo se reduce. Eso mismo hace que esta raíz empiece a morir y el pelo se empieza a caer. Y esa es la razón, ¿no? Así que, ¿qué se puede hacer? Tengo 4 recomendaciones para todas las mujeres que tienen problemas de pérdida de pelo, ¿no? Las recomendaciones son que vean estos 4 episodios. Uno son soluciones. Respira y adelgaza, te explica cómo activar el sistema nervioso pasivo respirando. Muy barato respirar. Conexión a tierra es caminar descalzo. Está demostrado científicamente que tranquiliza el sistema nervioso excitado y activa el pasivo. Lo usan hasta para el cáncer. El episodio 951. Ver el episodio del sistema nervioso, el número 199, para estar seguro de que es un sistema nervioso excitado, y estoy prácticamente seguro que mientras más se te caiga el pelo, más excitado tienes el sistema. Y ver el de los jugos de vegetales, que es el número 828, porque ese te explica cómo empezar a hacer unos jugos de vegetales que te tranquilizan el sistema nervioso excitado. Si haces esas cosas, creo que vas a tener una buena melena de pelo, te va a quedar muy bonita y podrás tener un producto. Y esto te lo comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.